En esta oportunidad vamos a dar inicio a la capacitación que será dirigido a todos los ejecutivos nuevos en el sistema de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Indicar que esta capacitación es de manera obligatoria, ¿no? Donde nos exige también la superintendencia que todos los colaboradores o ejecutivos, ¿no? que ingresen a la cooperativa a los 30 días, entonces tenemos un plazo de 30 días para que puedan ser capacitados, ¿no? Y que conozcan en sí, ¿no? Cuáles van a ser sus funciones dentro de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces vamos a dar ya inicio, como ustedes saben muy bien, compañeros, acerca de nuestros fines que tenemos como cooperativa, nuestra visión, misión y visión como cooperativa, ¿no? Todo ejecutivo que ingresa a la cooperativa, lo principal que tiene que conocer es la misión, visión y fines de la institución. Ahora, los temas que vamos a tratar en esta presentación van a ser información muy general, donde vamos a hablar acerca de las normas aplicables a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como segundo punto, vamos a hablar sobre lo que son definiciones de sujetos obligados y personas expuestas políticamente. Como tercer punto, ya vamos a abordar ya, ¿no? el tema directamente del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como también lo que son los delitos precedentes del lavado de activos y las tipologías, ¿no? del lavado de activos. Como cuarto punto, tenemos el tema de la debida diligencia, de conocimiento del socio. El quinto punto, señales de alerta. El sexto punto, las responsabilidades que desempeñan los ejecutivos en la prevención del lavado. Como séptimo punto, los procedimientos de comunicación de las operaciones inusuales, básicamente. Y como último punto, lo que son las infracciones y sanciones que nosotros podemos asumir como cooperativa en caso no cumplamos, ¿no? con la implementación del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces ya pasamos directamente al primer punto. Vamos a hablar un poco acerca de las normas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Que influyen o que son de importancia para poder implementar, ¿no? nuestras políticas como COPAC, ¿no? Dentro de los organismos internacionales se tiene el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI. Esta GAFI ha sido implementada en 1989 con sus 40 recomendaciones, ¿no? Dentro de eso, nosotros como país, básicamente elaboramos, o en este caso, ¿no? Los llamados a elaborar los reglamentos es básicamente la SBS por intermedio de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? En función a estas 40 recomendaciones es lo que se decide, ¿no? La elaboración de estas normativas, ¿no? Que actualmente nos rigen. Luego pasamos a hablar del Comité de Basilea, ¿no? Que también se ha implementado en 1981, que ya también nuestro país, ¿no? lo viene aplicando. También hablamos de otra organización, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, donde también, ¿no? Ellos trabajan en un convenio contra el tráfico ilícito de drogas y las sustancias psicotrópicas, ¿no? A nosotros, de manera mensual, básicamente la ONU nos manda, ¿no? Un listado de posibles personas, o empresas, ¿no? que puedan estar relacionadas a este tipo de actividades, ¿no? Y nosotros también como cooperativa aplicamos, ¿no? nuestros propios procedimientos. También de ello encontramos, ¿no? lo que es la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y también hay otro grupo, el grupo Wolfsberg, que ha sido creada básicamente en el 2000. Aquí el grupo Wolfsberg está conformado por bancos netamente europeos, ¿no? Donde han implementado sus propias políticas para prevenir lo que es el lavado de activos y también el financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces, estas son las principales organizaciones o organismos internacionales que nos sirven, ¿no? De guía a nosotros como país para poder implementar, ¿no? Elaborar básicamente, ¿no? nuestras políticas. Ahora, ya pasamos directamente al punto 2 sobre lo que es el marco nacional. En sí, el sistema de prevención de lavado de activos, para que sea un poco más completo de repente su sistema de trabajo, se basa, ¿no? O trabaja en función a diferentes normativas, ¿no? Que ayudan, ¿no? A que el trabajo sea más eficiente. Por ejemplo, a partir del 2008, en nuestro país han ido implementando, ¿no? Lo que son las resoluciones, la 838 que es un reglamento
de Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que ha sido enfocado tanto a las empresas del sistema financiero como también cooperativas, ¿no? Pero ya ahí el enfoque ya ha sido basado en riesgos, ¿no? Lo que a la actualidad nos exige sí, la superintendencia. En el 2012 ya se ha ido implementando un decreto legislativo que es la 1106 del 2012, que es una lucha eficaz contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo relacionado a la minería ilegal y crimen organizado. Comentar que estas actividades, tanto de la minería ilegal como del crimen organizado, son delitos precedentes de lavado de activos, ¿no? Que actualmente no se considera dentro de las 50-60. Ahora, en el periodo de 2015 se ha implementado un reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es mediante la resolución, la 2660 del 2015, ¿no? Aquí ya son factores y calificaciones de riesgos de lavado de activos. Comentarles que aún todavía en el periodo de 2015, esta resolución aplicaba tanto a cooperativas como a las empresas del sistema financiero, ¿no? Dentro de las empresas del sistema financiero están lo que son los bancos, están las cajas, están las EPIMES, las cajas rurales. Entonces, nosotros estábamos dentro de esta normativa aún, ¿no? Hasta el 2015. Pero ya a partir del 2018 se crea, ¿no? Lo que es la SACOP. Es una instancia que directamente regula a las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, nosotros a partir de la ley, la 3822, que modifica la ley de la 26702, la Ley General del Sistema Financiero, entonces también ahí se llega a implementar, ¿no? Lo que es la resolución, ¿no? La 480 y también la resolución de la 5060 del 2018, que es marco exclusivo para cooperativas de ahorro y crédito en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en enero de 2019 ya se realiza, ¿no? Una actualización sobre las infracciones específicas de las COPAC, ¿no? Que es mediante la resolución, la 1310 del 2019. Comentarles que para las cooperativas, las infracciones que nos aplican, infracciones y sanciones, es diferente, ¿no? A lo que son las empresas, ¿no? Las demás empresas del sistema financiero. Con las cooperativas tratan de ser un poco más drástico, ¿no? Referente a las sanciones, ¿no? Donde abarca desde 0,5 UITs hasta 150 UITs que nos pueden aplicar en caso de que nosotros no implementemos como cooperativa nuestro sistema de prevención del lavado de activos. Asimismo, hay otras normativas que apoyan, ¿no? a esta 5060, como es la resolución SBS 4349 del 2016. Comentarles que esta resolución ya tiene una actualización, ¿no? Si no mal recuerdo, más o menos en el mes de marzo se ha actualizado, ¿no? Esta resolución aplica netamente a la tratativa que nosotros debemos de adoptar para nuestros socios que sean calificados como personas expuestas políticamente, ¿no? En la cooperativa contamos nosotros con más de 3.900 socios que son calificados como personas expuestas políticamente. Entonces, en ese entender, compañeros, ustedes están viendo acá una cronología, ¿no? En cómo inicia estas normativas y en cómo nuestro país, mediante la superintendencia, va implementando y va mejorando, ¿no? Lo que son sus sistemas de prevención, ¿no? Y por ende, nosotros como cooperativa tenemos que cumplir, ¿no? Básicamente con estas recomendaciones, ¿no? Que nos hace en cada resolución. Entonces, pasamos ya al siguiente punto acerca de las definiciones, ¿no? Es un término, ¿a quién se le denomina, ¿no? Sujeto obligado. Es un término que lo vamos a usar bastante nosotros, ¿no? En la cooperativa, más aún, ¿no? El personal que está en ventanilla, el personal que está en admisión, el personal, o en este caso los asesores de préstamos, asistentes financieros, los administradores, ¿no? Y es importante que ustedes conozcan a qué se refiere, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sujeto obligado. Bueno, básicamente un sujeto obligado puede ser una persona natural o una persona jurídica que tiene la responsabilidad de implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿En qué consiste, no? Implementar este sistema. En este caso, nosotros como cooperativa ya somos calificados como sujetos obligados. Por ende, nosotros vamos a tener que implementar
nuestras políticas. ¿En qué consiste esas políticas? De repente vamos a tener que implementar lo que son nuestros reglamentos, ¿no? Vamos a implementar nuestros reglamentos de la vamos a tener que implementar de repente nuestros manuales, ¿no? Manuales de la vamos a implementar lo que es el tema de nuestros procedimientos de la, ¿no? Como cooperativa. Asimismo, esta cooperativa va a tener que contar con un sujeto obligado. Perdón, con un oficial de cumplimiento, ¿no? Con un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento va a cumplir el rol, en este caso, no va a cumplir el rol de comunicar cualquier operación sospechosa que se presente, ¿no? En la cooperativa. Entonces, es por ello que nosotros como cooperativa ya somos calificados como sujetos obligados, ¿no? Que es en caso que en la cooperativa algún socio, ¿no? esté realizando actividades que de repente no tienen relación con sus ingresos, para nosotros de repente si ese socio no logra justificar, ya lo iremos declarando como operación sospechosa a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Ellos ya se encargarán después a seguir realizando su evaluación. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? Por ejemplo, si hay una cooperativa que viene a asociarse a nuestra institución, ya lo calificamos como sujeto obligado y donde nosotros ya le vamos a pedir una información adicional, ¿no? Que más adelante se les va a ir explicando. Si de repente una caja de ahorro y crédito, una caja rural, un banco, una EPYME viene a asociarse a la institución, a la cooperativa, ya se califican como sujetos obligados. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la compra y venta de vehículos también ya son calificados como sujetos obligados. Las empresas que se dedican, ¿no? al rubro de la construcción, al rubro inmobiliario, también los vamos a considerar como sujetos obligados. Los notarios, las empresas mineras, por ejemplo, nosotros acá en la cooperativa, básicamente en el sector de Apurímac y Cusco, contamos con varias empresas, ¿no? que se dedican a este rubro minero. Dentro de repente de estas empresas, puede, ¿no? que sean empresas ya formalizadas y calificadas, ¿no? Como que practican la minería formal, ¿no? Las casas de venta de joyas, los abogados y contadores públicos colegiados, también, ¿no? Los vamos a calificar como sujetos obligados, los martilleros públicos, las ONGs, las organizaciones sin fines de lucro, también son catalogados como sujetos obligados, los casinos, los tragamonedas, ¿no? Todas estas personas naturales y jurídicas, ¿no? Que tengan esta actividad económica van a ser calificados como sujetos obligados. En ese entender, nosotros como cooperativa, como parte también de nuestro procedimiento, contamos, ¿no? Cuando nosotros admitimos a un socio, si cumple con estas características que hemos detallado en esta presentación, entonces ya van a ser calificados como sujetos obligados, ¿no? Por ejemplo, nos van a tener que firmar un formato de declaración jurada de sujeto obligado, sea persona natural o sea persona jurídica. Y esta declaración jurada lo vamos a tener que adjuntar en el expediente único del socio. Firmado, claro está, ¿no es cierto? También para el caso de las cooperativas, para el caso de las cajas o bancos, se va a generar un formatito adicional, ¿no? Este formato es un cuestionario de debida diligencia que realizamos, ¿no? Para conocer un poco más a la cooperativa, para conocer un poco más al banco, a la caja, ¿no? Quién es sus representantes, cuánto, o sea, básicamente son informaciones si de repente en algún momento, ¿no? Han tenido algún proceso de investigación relacionado al lavado de activos. Esa información, ¿quién lo va a tener que llenar? En caso de las cooperativas, las cajas o bancos, lo va a hacer directamente, ¿no? El gerente general. O, caso contrario, ¿no? Su presidente del consejo de administración. Entonces, una vez ya nosotros
Hacia haber hecho firmar todas estas declaraciones, estos formatos, vamos a tener que adjuntar, como les indicaba, en el expediente único del socio. Por ejemplo, estos son los formatos que se visualizan, ¿no? En nuestro sistema. Y una vez que yo ya he seleccionado, ¿no? Con la actividad económica, automáticamente se va a tener que llenar, ¿no? Todos estos campos. Y son información general, ¿no? Lo que es la denominación, en caso de persona jurídica, denominación, razón social, el número de RUC, el domicilio, la dirección, la referencia y la actividad económica en la cual se dedica, ¿no? La empresa. En caso sea persona natural, de la misma manera, va a aparecer también aquí ya llenado, ¿no? Todos los campos de nuestro socio, ¿no? Calificado como tal. Ahora, vamos a pasar ya a hablar de otro punto, ¿no? De otro tema que es también de mucha importancia, acerca de las personas expuestas políticamente, ¿no? O conocidos como los P. Bueno, estos, ¿a quiénes las vamos a calificar como PEP, no? Son personas naturales que hayan cumplido funciones públicas destacadas en los últimos 5 años, ¿no? Sea en territorio nacional o en territorio extranjero. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos bastante, ¿no? Bastante de repente dudas o confusiones que nos genera, ¿no? Que al momento de poder admitir a un socio, ¿no? Por ejemplo, va a haber bastantes casuísticas cuando de repente socios vengan o potenciales socios vengan a la cooperativa y que solo hayan sido candidatos, ¿no? Entonces, candidatos a regidor, candidatos de repente a congresista, alcalde, provincial, o de repente, ¿no? A querer ocupar, ¿no? A un cargo a nivel regional. Entonces, los candidatos también van a ser calificados como personas expuestas políticamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se detecte a una persona expuesta políticamente, se deberá de completar el formulario. Nosotros en la cooperativa también contamos con un formato de personas expuestas políticamente, ¿no? Donde se les va a solicitar una información personal del socio, la lista de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del cónyuge o conviviente, ¿no? Así como la relación de personas jurídicas o entes jurídicos. ¿Qué indica esto? Por ejemplo, si el socio viene a la cooperativa, se asocia, identificamos que es una persona expuesta políticamente. Si de repente este socio tiene una empresa o es accionista de alguna empresa, también nos va a tener que proveer o facilitar la información, ¿no? De la empresa en la cual él es accionista. En este caso tiene que ser superior en acciones al 25% o si es representante, ¿no? Pero de repente está con el cargo de gerente. Nos va a tener que facilitar esa información. Por ejemplo, ¿quiénes son calificados como personas expuestas políticamente? Tenemos un listado bastante grande donde ustedes, para poder tener mayor información, pueden acceder a la resolución SBS, la 4349 del 2016. Entonces ahí van a poder visualizar todo el listado. Aquí hemos considerado los más representativos, ¿no? Por ejemplo, si tengo un socio, si la señora Dina Boluarte viene a asociarse a la cooperativa, ya es una persona expuesta políticamente. Por ejemplo, si vienen de repente los ministros, ¿no? De diferentes ministerios, también son calificados como personas expuestas políticamente. Los que trabajan, los ministros, viceministros, los secretarios generales del Poder Ejecutivo también van a ser calificados como personas expuestas políticamente. Los congresistas, gobernadores regionales, los alcaldes, alcaldes provinciales, los vicegobernadores regionales, los gerentes de los gobiernos regionales y locales también son calificados como personas expuestas políticamente. El presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema, los jefes, perdón, jueces supremos, jueces superiores, vocales, jueces especializados o mixtos, el gerente general y el secretario general son calificados como personas expuestas políticamente. El gerente general del Banco de la Nación, el gerente general del Fondo Mi Vivienda y la Corporación Financiera, también los gerentes generales de cajas municipales de ahorro y crédito, también se les considera como personas expuestas políticamente. Los embajadores, los cónsules, los fundadores
básicamente de miembros de los órganos directivos, representantes legales, contador, tesorero y candidato. Por ejemplo, si hay algún socio que es fundador de algún partido político, también se le va a calificar como una persona expuesta políticamente, ¿no? Los rectores, decanos de escuelas académicas, también, ¿no? De repente, si hay algún rector de la UNAMBA que venga a la cooperativa a asociarse, va a tener la condición de ser una persona expuesta políticamente. Entonces, si yo ya lo identifico como tal, y también comentarles que nosotros en nuestro sistema ya contamos, ¿no? Con esa automatización de alertas que indica, si de repente el socio Julián viene a la cooperativa, es de repente rector de la UNAMBA, entonces ya va a haber una mensajería que se va a mostrar en la pantalla donde nos va a indicar que este socio es una persona expuesta políticamente. Por ende, vas a tener que hacerle firmar, bueno, su declaración jurada de PEP, como también, ¿no? Sus centros laborales. Y te va a exigir actualizar los datos de sus familiares. En este caso, vamos a tener que registrar 3 familiares como máximo. Por ejemplo, esta es la declaración jurada que se muestra en nuestro sistema, ¿no? Lo que corresponde a los datos personales del socio PEP se genera o se llena de manera automática. También lo que son los datos familiares del socio PEP. En este caso, si yo como ejecutivo he ingresado la información del cónyuge, de los hijos, de los hermanos o los cuñados, entonces por defecto me va a aparecer llenado ya este campo, ¿no? De datos familiares. Lo que sí vamos a tener que llenar de alguna otra manera de forma manual va a ser referente, ¿no? A que si el socio PEP cuenta con acciones o es representante de alguna empresa, entonces esa información lo vamos a tener que llenar de manera manual. Ahora, el punto 4, antecedentes del cargo público que ocupa o ocupó el socio PEP, también, o sea, esta información también ya aparece llenada, ¿no? Lo que es el cargo que desempeña como PEP, institución donde se desempeña como PEP, fecha en que asumió el cargo, ¿no? Estos campitos van a aparecer. En caso el socio solo haya sido candidato, entonces vamos a tenerlo que llenar de manera manual, ¿no? Caso que desempeña como PEP, colocaremos la condición, pues, ¿no? De candidato. Institución donde se desempeña, colocaremos el nombre del partido político con la cual el socio se presentó, ¿no? A esas candidaturas y la fecha, ¿no? En que asumió el cargo. En este caso consideraremos la fecha donde se inscribe, ¿no? Él como con el partido político, ¿no? Y candidato, ¿no? Entonces, de esa manera podremos llenar. Ahora, referente al punto 5, fuente de ingresos del socio, esta información es de vital importancia, ¿no? Al momento de yo asociar o registrar al socio, tengo que registrar pues la información que corresponde, ¿no? Donde nos pide también los ingresos. Ingreso, la remuneración mensual. Y si el socio tiene ingresos adicionales, también lo podré considerar, ¿no? Porque tengan en cuenta, compañeros, que esta información que nosotros vamos a ingresar en nuestro sistema va a ser de información base para poder revisar también, ¿no? Todas las transacciones o los movimientos de cuenta que realiza nuestro socio en la cooperativa. Ahora, en el punto 6, detallar los servicios a los que accede el PEP. En este caso, si en la cooperativa el socio cuenta con una cuenta de ahorros y cuenta con préstamos, tendremos que colocar, ¿no? Los montos. ¿En qué montos? ¿No? Si de repente tiene más de 2 o 3 ahorros, colocaremos un saldo final, ¿no? Si yo tengo 3 ahorros simples y los tres suman 15.000, colocaré los 15.000. Si tengo 2 préstamos, ¿no? Que suman 100.000, colocaré los 100.000, ¿no? Y al final ya vamos a colocar un totalizado, ¿no? Pero comentarles que este punto 6 se llena de forma manual. Entonces, una vez que ya he llenado todos estos campos que me requieren, procederá a firmar el socio PEP, como también la persona quien está entrevistándose, ¿no? Quien le está atendiendo al socio. Entonces, ¿no? Si el ejecutivo de repente, Gabriel, es quien le ha atendido y le ha exigido que llene toda esta declaración jurada, Gabriel tendrá que sellar pues ahí.
O si de repente el socio en plataforma, en la oficina Bancay con Maite ha sido atendido, Maite tendrá que llenar, pues, ¿no? Tendrá que firmar en esta declaración jurada. Y si de repente la operación lo ha hecho o la actualización lo ha hecho directamente en caja, quien esté atendiendo tendrá que proceder a colocar su firma ahí, ¿no? Dentro de esta declaración jurada. Y esta declaración, una vez ya firmada y todo, tendremos que adjuntar ¿en qué? En el expediente único del socio, ¿no? Sí o sí, porque es una información muy sensible, porque cuando nos hace también la visita de supervisión, en este caso, ¿no? De inspección, la SBS, nos exige, ¿no? Estos formatos, porque corresponden a parte de nuestros procedimientos para poder identificar a un socio calificado como PEC. Por ejemplo, esto es lo que se visualiza ya directamente en nuestro sistema, ¿no? Cuando yo, en este caso, ¿no? El sistema me ha alertado que es un PEP, entonces por defecto me va a pedir que ingrese los centros laborales. Por defecto me va a pedir que registre a sus tres familiares. Aquí está. Ingresaremos a familiares, luego a centros laborales. Ahora, en centros laborales, como les había indicado, si de repente no está, corresponde a un partido político o es alcalde, ¿no? Entonces aquí razón social, de repente si es alcalde, municipalidad provincial de Abancay. Pero si de repente esta municipalidad ya está registrado en nuestro sistema, lo único que yo tendré que hacer es ingresar el número de RUC y que me identifique, ¿no? Que me valide el sistema y me diga, ¿sabes qué? Ya es socio. Por ende, no necesitas volver a registrar, ¿no? Si ya tiene la información, no es necesario volver a registrar con lo que ya se tiene, ¿no? Aquí ya su fecha de ingreso, cuando está asumiendo el cargo, qué tipo de ingreso remunerativo tiene, en este caso el trabajador es dependiente, cuánto es su ingreso mensual. Bueno, esta información nos va a jalar ya directamente, ¿no? De nuestro SFI, cargo laboral, podremos colocar, ahí te va a aparecer un listado, ¿no? Si es alcalde, si es gerente, o hasta si es candidato, también, ¿no? Tú lo vas a poder seleccionar. Y en este caso, ese candidato a seleccionar, ¿no? Como un nuevo activo y la fecha de baja. Entonces, una vez ya habiendo llenado toda esta información, se refleja, ¿no? En esta DJ, ¿no? En algunos campos, ¿no? Como son el campo uno, el campo 2, el campo 4, ¿no? Y lo demás ya procedemos de manera manual. Entonces, de esa manera nosotros podemos registrar o actualizar los datos de nuestros socios que son calificados como PEG. Ahora, vamos a pasar ya directamente al siguiente punto, donde es el tema netamente del lavado de activos, ¿no? Siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es el lavado de activos? ¿En qué consiste el lavado de activos? ¿Por qué llamamos lavado de activos? ¿Por qué tenemos que implementar lavado de activos? Por ejemplo, esta definición es el proceso, ¿no? Es un proceso de convertir, custodiar, ocultar o transferir dinero, no solo dinero, también pueden ser bienes, efectos o ganancias, con el fin de evitar la identificación de su origen ilícito. Básicamente, ¿no? El lavador va a buscar todos los medios para poder ocultar, ¿no? Todo ese origen ilegal que tiene ese dinero, ¿no? Y darle una apariencia de legalidad a ese dinero. ¿Y qué es lo que va a hacer en este caso, no? El lavador o sea, el lavador en sí va a aplicar diferentes acciones, ¿no? Para poder ocultar, pues, ¿no? Ese antecedente negativo de ese dinero, ¿no? Por ejemplo, si hay un socio que se dedica al tráfico ilícito de drogas, que se dedica a la minería ilegal, que se dedica a la trata de personas, que se dedica al proxenetismo, a las actividades de estafa, entonces estos ya son delitos precedentes del acto, ¿no? Y es un dinero mal habido. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar este socio, ¿no? Va a empezar con su primera etapa, que es la colocación. ¿Y qué medios o qué instituciones va a buscar para poder depositar ese dinero? Puede ser las cooperativas, puede ser las cajas, inclusive los bancos, ¿no? Entonces ahí ya vamos a empezar con la primera etapa, que es la etapa de la colocación. Ese dinero,
lo va a depositar, tomamos como ejemplo la cooperativa, ¿no? Va a aperturar su cuenta y va a hacer un depósito. Entonces, una vez que ya este socio haya depositado su dinero en la cooperativa, obvio, ¿no? Que la cooperativa también va a hacer uso de ese dinero, ¿no? Para poder ofrecer préstamos, para poder hacer pagos de interés, atender operaciones de retiro. Entonces vamos a pasar a una siguiente etapa, que es la etapa de la transformación, donde hace uso de los servicios de la COP, ¿no? Este socio, como ya depositado, va a poder seguir haciendo transacciones, ¿no? Va a poder usar el aplicativo móvil, va a poder usar los CAIPs cooperativos, va a poder realizar sus operaciones vía banco, va a poder realizar sus operaciones en efectivo de repente en ventanilla, ¿no? Lo que está haciendo este socio es básicamente mover todo ese dinero en la cooperativa y de alguna otra manera tratar de borrar, ¿no? El rastro de ese dinero, ¿no? De repente el socio hasta va a tramitar préstamos en la cooperativa, ¿no? Y si de repente en algún momento le inician un proceso de investigación a este socio, simplemente dirá, pues no, todas las cosas que yo tengo es porque básicamente he tramitado un préstamo, son ahorros que tengo pues del trabajo de años que tengo, o sea, va a tratar, ¿no? De ocultar, ¿no? Todo, o sea, el origen, ¿no? De mal habido de ese dinero. Entonces, una vez que ya entramos, pasamos la etapa de transformación, va a ingresar a una etapa, ¿no? Que es la integración. En este tema de la integración, el socio fácilmente va a poder ir a la cooperativa, retirar ese dinero y ya lo va a empezar a invertir, pues, ¿no? De repente va a empezar a invertir en temas inmobiliarios, va a comprar casas, terrenos, va a hacer construcciones, negocios, ¿no? De una rotación diaria, como por ejemplo podría abrir un negocio de una ferretería, una tienda de abarrotes, una tienda de ropas, un hotel o hospedajes, ¿no? Que son de rotación diaria. ¿No? O de repente va a seguir invirtiendo también, pues, ¿no? Depositando sus ahorros en la cooperativa. Entonces, estas son las tres etapas que hace uso el lavador para convertir su dinero ilegal en un dinero legal. Y nosotros como ejecutivos de la cooperativa tenemos que estar alertas, ¿no? Frente a este tipo de actividades que realiza nuestro socio. Tengamos en mente que aquí en perdón, en la región de Apurímac, básicamente, la mayoría de los socios puede que estén realizando actividades mineras ilegales, actividades mineras informales, ¿no? Donde nosotros de alguna u otra manera tenemos que ir comunicando también, ¿no? Al oficial de cumplimiento. Yo que soy ventanilla, que soy admisión, que soy asesor de préstamo, que soy administrador, tengo que ir comunicando, ¿no? Básicamente al oficial de cumplimiento cualquier inusualidad que se presente, ¿no? En relación a nuestros socios. Porque sí, efectivamente se va a presentar esos casos, ¿no? Va a haber socios donde te van a declarar, ¿no? Que ellos son solo, de repente cuentan con una tienda de abarrotes, ¿no? Donde sus primeras operaciones que han ido realizando ha sido, pues, de repente menores, en promedio de 1.000 soles semanales, ¿no? Pero de un momento a otro, de un mes a otro, el socio ya no te deposita 1.000, te empieza a depositar 5.000, te empieza a depositar 10.000, 15.000. Entonces, para nosotros eso ya es pues una alerta, ¿no? Del por qué el socio está haciendo tantas transacciones y de montos, ¿no? Que han sido diferentes a lo que ha iniciado. Por ende, yo como personal tengo que ya ir comunicando, ¿no? Este tipo de casos, en este caso al oficial de cumplimiento, ¿no? Ahora, básicamente aquí ya es una definición que se hace, ¿no? El tema de las etapas de lavado de activos, como les había indicado, la colocación, la transformación y la integración. ¿No? Por ejemplo, aquí ya podemos visualizar algunos delitos precedentes del lavado de activos, ¿no? Esos delitos precedentes son toda actividad ilícita que genera fondos o activos que luego los criminales pretenden hacer pasar como legítimos a través del lavado de activos, utilizados para financiar acciones terroristas, ¿no? Por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas es catalogado como tal, como un delito precedente. El proxenetismo, la minería ilegal, el robo y hurto agravado, que a la actualidad tenemos muchísimos casos, ¿no? Que se está presentando en sí, pues a nivel de todo nuestro país, que ha generado tanta inseguridad. El tema de la extorsión.
¿no? Donde se está dando no solo pues la extorsión a los microempresarios, también estamos hablando de los pequeños y empresarios, ¿no? Lo que son las actividades de secuestro, los delitos aduaneros, la trata de personas, los delitos contra la administración pública y otros delitos, ¿no? Que generen ganancias ilícitas. Entonces, todas estas actividades ya los calificamos o los catalogamos como tal, ¿no? Como delitos precedentes de la. Y claro está que todos estos delitos nos genera, pues, ¿no? Un dinero mal habido, ¿no? Por ejemplo, también ustedes en la práctica sí o sí van a tener que conocer lo que son las tipologías de lavado de activos. Dentro de estas tipologías encontramos, ¿no? Lo que es el pitufeo o trabajo de hormiga, las compañías de fachada y testaferros, las compañías de papel, y en este caso, ¿no? También vamos a encontrar lo que son las tipologías de corrupción, ¿no? Que prácticamente en nuestro país, pues, se expresa en gran medida, en gran cantidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es el pitufeo o el trabajo de hormiga, el lavador dispone que varios individuos realicen diversas operaciones con dinero ilegal en una o varias instituciones financieras. ¿En qué consiste esta etapa del pitufeo? Por ejemplo, vamos a hablar del pitufero. En este caso, el socio, de repente, el socio Carlos, o podríamos llamar la persona, ¿no? Carlos nada más, no es socio en la cooperativa. Llega a conocer de repente a Juan, ¿no? Y le pide a Juan que quieran hacer negocios, ¿no? Entonces acá Juan va a cumplir el rol de testaferro. Entonces, Carlos le va a entregar un dinero a Juan, ¿no? ¿Sabes qué, Juan? Te voy a dar unos 100.000 soles y quiero que este dinero lo deposites a nombre tuyo. Lo vas a depositar en la cooperativa de los Andes, lo vas a depositar en la caja Cusco, lo vas a depositar de repente en la caja Ica y en la Copac Santo Domingo. Tú ya verás cómo lo depositas. Entonces, lo que va a hacer Juan, va a fraccionar esos 100.000 soles. Fracciona ese dinero. ¿Qué indica? Por ejemplo, a ver, vamos a... por ejemplo, acá vamos a ver. Estos 100.000 soles a la caja ICA, voy a depositarle unos 15.000, es un ejemplo, o unos 20.000, consideremos ahí, ¿no es cierto? En la caja Cusco va a depositar otros 20.000, unos 25.000. En los Andes va a depositar unos 15.000 y Santo Domingo, de repente la diferencia, ¿no? Y lo que va a hacer básicamente este señor es ocultar, ¿no? El origen ilegal de este dinero, ¿no? En este caso, Carlos ya tiene a su testaferro, que es Juan. Entonces, ese dinero prácticamente están aperturados en 5 entidades, ¿no? Aquí pongamos la caja Trujillo de repente. A ver, 25, 30, 40, 50, 60. Aquí vamos a poner otros 25.000 y acá la diferencia, ¿no? Supongamos unos 15.000. Y si se dan cuenta, lo que ha hecho Juan es fraccionar ese dinero de esos 100.000 y lo ha depositado en 5 entidades. Y en este caso, como lo está depositando en 5 entidades, va a ser un poco difícil el rastreo. ¿Por qué? Porque el socio ni siquiera va a declarar, ¿no? En la caja ICA o en la cooperativa. ¿Por qué? Porque son menores al umbral de los 5.000 dólares.
En este caso, para las cooperativas, para las COPA, si la operación es menor a $5.000, no les exigimos, ¿no? No se exige que declaren el origen o destino de fondos. Ahora, en las cajas y bancos, si la operación es menor a 10.000, tampoco les exigen, ¿no? Les exigen declarar el origen o destino de fondos. ¿Y qué es lo que ha hecho Juan? Prácticamente evadir todos esos procedimientos, ¿no? Tanto de la cooperativa como de la caja o los bancos. Entonces ahí, de repente, ¿no? El personal de ventanilla o el oficial de cumplimiento, al realizar al revisar las transacciones que de repente realiza este socio, no van a ser tan perceptibles. ¿Por qué? Porque en su mayoría son menores al umbral, ¿no? Y así sucesivamente, Juan va a seguir recibiendo depósitos, ¿no? De otros terceros, de otras personas, donde Carlos básicamente va a ir contratando, ¿no? A eso es lo que nosotros lo llamamos el pitufeo. Ahora, vamos a pasar a hablar del siguiente punto, acerca de las compañías de fachada y testaferros. El lavador crea una empresa legítima y establecida físicamente en alguna oficina. La empresa realiza movimientos financieros convencionales con el apoyo de uno o varios testaferros. ¿En qué consiste esta tipología? Por ejemplo, yo de repente creo una empresa, ¿no? Es una empresa inmobiliaria. Creo esa empresa. Pero obvio que mi intención al crear esta empresa es simplemente lavar dinero. Yo me dedico al rubro inmobiliario, me dedico al tema de proveedores, ¿no? Trabajo básicamente con el Estado y con otras empresas, tanto públicas como privadas. Entonces, yo voy a existir como empresa, inversiones SY. Existe como empresa, cuenta con una vigencia, cuenta con su fecha ROC, hace sus declaraciones anuales, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen estas empresas? A estas empresas no les importa, ¿no? Ganar dinero. Lo único que ellos quieren es ocultar el origen ilícito de ese dinero. De repente proviene ese dinero, ¿no? Del tráfico ilícito de drogas. Quieren 1.000.000 de soles, quieren lavar dinero. A ellos no les va a interesar, ¿no? Si de repente se presentan una licitación para proveer, ¿no? Ellos te van a dar un producto y de repente tas con tas, ¿no? Sin intereses de ganar. Entonces ellos van a contar con un contador, hasta van a contar con planilla, ¿no? Pero ellos, su finalidad básicamente va a ser lavar dinero. Referente a lo que son las compañías de papel, compañías que solo existen en el papel, pero que no participan en el comercio, como ocurre con las compañías fachada. ¿No? Básicamente estos simplemente, ¿no? Hay personas naturales que cuentan un sinfín de empresas, tienen hasta 10, 11 empresas, ¿no? Donde a nosotros ya nos tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Qué necesidad tiene esta persona en crear tantas empresas? ¿No? ¿Por qué lo hace? Entonces, si yo veo ese tipo de acciones de una persona natural que es representante no solo en una, sino en cinco, para mí esa es una señal de alerta, ¿no? La mayoría de repente de esas empresas lo hacen para evadir el tema de los impuestos, ¿no? Ante la SUNAT. Puede que sea esa la razón, pero también puede que sea la razón de poder seguir lavando dinero, ¿no? Y qué mejor aperturando sus cuentas de repente en la cooperativa de los Andes, cosa que yo como ejecutivo tengo que cuidar, ¿no? Tengo que cuidar a mi cooperativa. Ahora, también hay socios o lavadores en este caso, los vamos a llamar como tal, que hacen uso de préstamos en la cooperativa, ¿no? Donde hacen un depósito de 100.000 y te empiezan a sacar préstamos, ¿no? Con la garantía muchas veces de esos ahorros. Y en este caso al lavador no le va a interesar, pues, pagar, ¿no? Pagar ese préstamo. Simplemente dirá, pues, no, que ejecuten.
Y si en algún momento a mí me llega un proceso de investigación, no, señores, el dinero que yo tengo es por un préstamo que he obtenido en la cooperativa, ¿no? La mayoría de veces ocurre eso con los lavadores. Ellos no les va a interesar perder el dinero, ¿no? O de repente van a esperar, ¿no? Que venza un montón de tiempo, pues su préstamo y cosa que cuando ya empecemos con el tema de la cobranza, ellos, sin importarles, te van a pagar, ¿no? Tal cual tú les cobres, incrementando ahí sus intereses moratorios. No van a ver tanto ese tema, ¿no? Te van a devolver tal cual es el dinero. También hay que analizar esos aspectos en algunos socios que ya actualmente se están dedicando a la usura. Hay socios que ya de repente puede que estén llegando a practicar, ¿no? El tema del gota a gota. Es un tema también muy sonado, ¿no? En nuestro país, donde ellos de manera, se puede decir, ilícitas se están enriqueciendo, ¿no? Y prácticamente generando terror, se puede decir, en sus acciones de cobranza en socios o en otras personas, ¿no? Y también los puntos el de la corrupción, ¿no? El dinero que proviene de la corrupción también es una tipología. Hay muchas veces donde hay los mismos alcaldes, los mismos gerentes, ¿no? Están envueltos en este tipo de actividades, ¿no? Donde ya hacen sus negocios básicamente con empresas, ¿no? Para poder de repente otorgarles, ¿no? La buena pro para la ejecución de obras, donde le piden el diezmo, pues, ¿no? Puede ser un diezmo de 10%, 20%, de acuerdo a la magnitud, ¿no? Y de inversión de esa obra. Entonces, esos dineros también, pues, son mal habidos. Por eso es que justamente estos alcaldes, estos gerentes, son calificados como personas expuestas políticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un enriquecimiento de dinero, ¿no? Que es ilícito. Por ello, compañeros, hay que tener bastante tino al poder tratar, ¿no? Con este tipo de socios. Y como vemos, las tipologías no solo provienen de empresas o personas jurídicas, también la realizan las personas naturales. Hay que tener bastante cuidado, compañeros, con esto. Y si nosotros, recalcarles, veo algún tipo de inusualidad, algún tipo de señal de alerta que se presente frente a un socio o una empresa, de inmediato, ¿no? Tengo que proceder a comunicar la información al oficial de cumplimiento. Ahora, también vamos a llegar a hablar acerca del financiamiento del terrorismo. Es un tema también de mucha importancia. ¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Es la captación y el procesamiento de fondos para dotar a quienes, a los terroristas, con recursos que les permita llevar a cabo sus atentados, ¿no? Estos fondos pueden ser de repente fondos lícitos, ¿no? O también ilícitos, o que provienen, ¿no? De actividades lícitas o actividades ilícitas, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? Pueden ser las donaciones no voluntarias, los cobros de cupos, los peajes, el uso y abuso de las organizaciones de caridad, en este caso están las ONGs como fachadas, el tráfico ilícito de droga, el tráfico ilícito de personas, de armas, de metales y piedras preciosas. Ingresos de inversiones legítimas, ¿no? Como pueden ser de restaurantes o algunas empresas o negocios, ¿no? Que trabajan en el tema formal, ¿no? Entonces, todas estas fuentes facilitan, ¿no? En este caso al terrorista y pueda realizar, ¿no? Sus acciones, sus trabajos de terror, generar terror en sí, ¿no? En la sociedad. La recaudación, también ellos cuentan, ¿no? Con lo que son sus etapas. La primera etapa que iniciamos es con la recaudación, ¿no? Como hemos indicado, que pueden provenir de fuentes tanto lícitas como ilícitas. En la transmisión o disposición, entonces esto con este dinero ya recaudado, a ellos les va a poder proyectarse, ¿no? A poder comprar todo el material logístico que ellos requieren, ¿no? Para realizar sus actividades ilícitas o sus atentados, ¿no? Y la utilización. Entonces también el financiamiento del terrorismo cumple o cuenta con sus etapas, ¿no? Al igual que el tema de lavado de activos. Ya pasamos a hablar ya directamente acerca de la debida diligencia. ¿En qué consiste la debida diligencia? ¿Qué es la debida diligencia? De conocimiento del socio, ¿no? Son todos los mecanismos, son todos los procesos, procedimientos que la cooperativa Los Andes aplica para poder conocer a sus socios, y no solo a sus socios, a sus directivos, a sus gerentes, a sus ejecutivos.
no sean personas naturales o personas jurídicas, también a los proveedores. Entender que nosotros como cooperativa también trabajamos con proveedores, con el fin de comprender, conocer la naturaleza de sus actividades y evaluar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? A los que pueden exponerse en la copa por su vinculación. Es por ello, compañeros, que nosotros siempre les pedimos, ¿no? Cuando ustedes trabajan o identifican algún sujeto obligado, hazle llenar y firmar su declaración jurada de sujeto obligado. Cuando es una persona expuesta políticamente, pedimos informaciones hasta de los familiares, ¿no? Y obvio, está de la actividad económica a la cual se dedica el socio. De esa manera nosotros estamos conociendo mucho más a nuestros socios, a qué se dedican, con qué eventualidad de repente están realizando sus operaciones en la cooperativa, mediante qué tipo de canales realizan sus operaciones, si de repente lo realizan mediante su aplicativo móvil, si realizan todas sus operaciones mediante el CAIPI cooperativo, o vienen de repente a ventanilla, ¿no? A poder realizar sus operaciones de depósitos, de retiros, o si de repente constantemente tramitan préstamos. O sea, de esa manera nosotros como ejecutivos conocemos a nuestro socio, ¿no? Con qué tipo de socios trabajamos. Y esos son medios o procedimientos, ¿no? Que nos ayudan a este trabajo. Por ejemplo, nosotros en la debida diligencia contamos con 3 etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa de la identificación. Cuando un socio se apersona a ventanilla o a un futuro socio se apersona a ventanilla, lo primero que tú pides es que se identifique el socio, ¿no? Que te facilite su DNI o que te dé sus datos, ¿no? Para que tú también, en función a lo que el socio requiere realizar, también, ¿no? Puedas ejecutar en nuestro sistema, ¿no? Para hacer la identificación del socio. Una vez que ya tú lo identificas, te dice, ¿no? Llegas a conocer, no soy el socio Juanito, ya, pues el socio Juanito. Procedo a una siguiente etapa de verificación, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa de identificación, si de repente el socio te ha dicho, o el futuro socio, ¿sabes qué, señorita? Quiero tramitar un préstamo de 5.000. Y si tú le preguntas, ¿y usted ha tenido préstamo en algún momento? ¿Ha ido pagando con puntualidad? Y si el socio te dice, no he tenido préstamo, entonces tú vas a pasar a una segunda etapa como admisión, como asesor, como ventanilla, a hacer la verificación, ¿no? A contrastar o garantizar que la información que te ha dicho el socio es correcto. Entonces tú, ya en esta etapa de verificación, accederás a las diferentes plataformas, ¿no? Para poder en sí validar y verificar en sí la información que te ha facilitado, ¿no? Si tú de repente ingresas a la plataforma, a nuestro sistema, y ves, ¿no? Que este señor ha sido socio anteriormente y ha estado con problemas de pago y ha llegado a castigo contable. Tú te das cuenta que este socio ya te ha brindado una mala información, pero ¿mediante qué etapa tú estás garantizando esa respuesta? Mediante la verificación. Si de repente este señor tú lo filtras en una central de riesgo, lo ingresas sus datos y ves que ese señor ha tenido préstamos, ya ha tenido antecedentes negativos, no solo en una caja, sino en 4 o 5 entidades. Entonces es un socio ya que está acostumbrado a realizar malas prácticas, ¿no? Si yo fuera asesor, simplemente al ver eso, pues, diría, él ya estaría jalado, ¿no? En lo que es la etapa de evaluación cualitativa, ¿no? Es una persona que no cumple con sus responsabilidades. Entonces ahí ya una vez ya verificada la información que me ha facilitado el socio, lo procedo a atender y todo, vamos a pasar a una siguiente etapa, que es la etapa de monitoreo. ¿Y en qué consiste esta etapa, no? El propósito de garantizar que las operaciones que realizan nuestros socios tengan relación con lo establecido en el perfil del socio, los cuales también tienen que ser documentados. En esta etapa de monitoreo, por ejemplo, si yo le he atendido al socio con un préstamo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como asesor? ¿Cuál es mi labor como asesor? O en este caso, hacerle visitas post desembolso. Y de esa manera yo garantizo mi plan de inversión, ¿no? Si el socio me ha dicho, ¿sabes qué? Los 5.000 que me vas a dar es para mi tienda de abarrotes, entonces yo le hago una visita posterior a ello. Y si veo que ha implementado, ha mejorado su negocio, se ha incrementado de mercaderías, entonces sí, pues estamos cumpliendo con el plan de inversión. Pero si de repente, ¿no? Él me ha sacado los 5.000 y no ha hecho ningún tipo de mejoras,
simplemente no cumple con el plan de inversión. Para mí también eso me llamaría un poco más la atención y coordinaría con el socio, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha mejorado su negocio? ¿Por qué no ha incrementado la mercadería? Entonces el socio ya tendrá pues que sincerarse, ¿no? Y en brindarte información. Pero hay casos donde hay socios que simplemente omiten brindarte información. Entonces, si se está negando a facilitarte información, para mí también como asesor es una señal de alerta, ¿no? El cual también yo tendría que comunicar básicamente, ¿no? Esa señal, ¿sabes que el socio tal ha indicado que esta era su finalidad o su plan de inversión, pero no lo ha cumplido, ¿no? Lo ha invertido en otras actividades o se ha negado a brindarme información? Entonces nosotros como ejecutivos, estando en admisión, en caja, en préstamos, el mismo administrador, debemos de cumplir con esas etapas de la debida diligencia para conocer mucho más y a todos nuestros socios. Y en función a ese resultado que también nosotros vamos a ir teniendo, vamos a ir calificando a nuestros socios, ¿no? Vamos a ir asignándole un tipo de régimen, ¿no? Un régimen general o un régimen reforzado. ¿Y en qué consiste estos regímenes? Básicamente, si el socio no me genera desconfianza, es un riesgo bajo, lo voy a manejar dentro de mi régimen general. Pero si el socio me está ocultando información, es una persona expuesta políticamente, es familiar de algunas personas expuestas políticamente, entonces de alguna otra manera yo ya lo voy a tener que considerar dentro de este régimen reforzado. Y en función a ello también es lo que varía, ¿no? La información que nosotros le requerimos a nuestros socios, ¿no? Por ejemplo, cuando un asesor de préstamos otorga un préstamo de 10.000, 15.000, hace su ficha de precalificación. Y en ese resultado que tiene en esa precalificación, si le sale un riesgo alto, ¿ustedes darían préstamo? Creo que no. O si le darían, tendrías que pedirle de repente más un aval. Y obvio que la cantidad de documentación que le vas a pedir va a incrementar, ¿no? Frente a otro socio que de repente tú conoces muy bien su actividad económica y en el formato de precalificación que le has realizado te salió como un riesgo bajo, ¿no? Entonces a este socio ya no le vas a pedir tanta información, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conoce su actividad, el socio sustenta, ¿no? Con sus boletas, sus cuadernos de apuntes, sus ingresos diarios, semanales, mensuales o de repente hasta anuales, ¿no? Entonces nosotros en función a esos dos puntos también trabajamos y catalogamos a nuestros socios como tal, ¿no? Si están dentro del régimen general o régimen reforzado. Pero para eso, ¿qué nos ha servido? Las anteriores etapas, ¿no? De la debida diligencia, de la etapa de identificación, verificación y monitoreo. Por ejemplo, dentro del régimen reforzado, o sea, es un régimen un poquito más complejo para nuestros socios. ¿Quiénes están? O sea, si yo de repente tengo un socio que es extranjero o es nacional, pero no cuenta con domicilio fijo, de alguna otra manera yo lo tendré que considerar dentro de este régimen. Si yo tengo una organización sin fines de lucro, también lo tendré que considerar como un régimen reforzado. Si es una persona expuesta políticamente, sus parientes de la FP, en este caso las organizaciones sociales. Nosotros en la cooperativa contamos casi con 500 organizaciones sociales. A quienes nosotros llamamos organizaciones sociales son básicamente personas, no los podríamos ni calificar como jurídicas, ¿no? Son asociaciones, comités, comunidades que no cuentan con una vigencia, no cuentan con un grupo, o sea, que no están formales, constituyen, no están formalizados, ¿no? En este caso. Entonces nosotros en la COPA ya los consideramos, ¿no? A estas organizaciones dentro de estos tipos de régimen reforzado. Y en este caso, ¿no? Si de repente nosotros contamos con algún socio que cuente con un proceso de investigación por lavado de activos, también lo vamos a tener que considerar dentro de este régimen reforzado. Ahora, vamos a pasar a otro punto que también es de mucha importancia para nosotros como ejecutivos.
Por ejemplo, en este caso, ¿no? El conocimiento de directivos, gerentes y trabajadores. Aquí nosotros en la cooperativa, a todos nuestros ejecutivos que ingresan a la institución, les pedimos que nos llenen diferentes formatos, ¿no? Como son una declaración jurada de sus antecedentes personales, de sus antecedentes laborales, una declaración jurada de patrimonial. O sea, es información que nos debe de proveer el propio ejecutivo. Por ejemplo, en la declaración jurada patrimonial, para los ejecutivos que ya son antiguos, que ya están con un contrato indefinido, entonces a ellos su renovación de información lo realizamos cada 2 años. Pero si tenemos ejecutivos con una renovación anual, entonces su información ellos nos tendrán que facilitar y actualizar de manera anual. ¿Y eso en qué momento lo hacemos? Al momento de estar inicio de año, ¿no? O firmando nuestros contratos. Asimismo, los certificados u otros documentos que presenten información sobre sus antecedentes policiales y penales, que también nos tiene que proveer el Ejecutivo, eh, y las demás formaterías que les requerimos, ¿no? Sus hojas de vida, sus certificados de repente o de algún curso que hayan llevado o algún diplomado que hayan llevado, entonces ustedes lo tienen que actualizar, ¿no? De manera anual, porque también nosotros como cooperativa tenemos diferentes instancias u organizaciones que nos supervisan, ¿no? Dentro de ellos tenemos la auditoría. Empezamos por arriba, ¿no? Tenemos a la superintendencia, a la SBS, tenemos a la auditoría externa, contamos con la auditoría interna que nos exigen, ¿no? Que nos piden también que todos nuestros ejecutivos deban de contar con un legajo actualizado. También ahí, ¿no? Dentro de ese legajo de cada ejecutivo debe de contar con sus certificados de capacitación, en este caso de lavado de activos, con sus constancias de inducción en lavado de activos, ¿no? Que es un tema también normativo. Ahora, en las señales de alerta, hemos hablado bastante, ¿no? De este tema, señales de alerta. A nosotros, como cooperativa, como ejecutivos, nos ayuda a identificar o detectar comportamientos, conductas, actividades, métodos o situaciones atípicas, ¿no? Que muestran nuestros socios. Como les indicaba, no solo son los socios, también son los ejecutivos, son los directivos, nuestros proveedores, ¿no? Con fines de encubrir operaciones de lavado de activos. En este caso, si yo de repente veo cualquier inusualidad, algo nuevo en mi socio, como les indicaba anteriormente, ¿no? Mi socio me ha declarado que tiene, ¿no? Su tiendita de abarrotes. Él solo realiza movimientos semanales de 1.000 soles, pero ahora me empieza a depositar 5.000. Para mí esa es una señal de alerta. Si de repente este socio me empieza a hacer múltiples operaciones en la cooperativa y que son menores al umbral, también podría llamarlo como una señal de alerta. Si hay un socio que no quiere brindarte información, cuando de repente es un depósito de 20.000, ¿no? Y tú en ventanilla le pides, ¿sabes qué? Señor socio, usted me tiene que indicar, ¿no? De dónde proviene el dinero. Si el socio no te brinda esa información, es una señal de alerta, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no te quiere brindar información? ¿Está ocultando algo? Y si de repente el socio de pariente, el personal, tiene que explicarle, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Nosotros, a partir de los 5.000 dólares equivalente en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio, nos exige, ¿no? Que usted tiene que declarar el origen de fondos. Y a pesar de eso, el socio se niega a brindarte, prácticamente es una señal de alerta. Ahora, de repente ha aparecido, ¿no? Con alguna denuncia en alguna fuente pública, también es una señal de alerta. Las personas expuestas políticamente, los no residentes, también, ¿no? De alguna otra manera ya nos genera ese tipo de señales de alerta. Por ende, nosotros tenemos que hacer ese tipo de identificaciones y comunicarlos, ¿no? Y dentro de las labores que ustedes van a cumplir, porque tengamos en mente que hay asesores que van a cumplir la labor de caja, o las compañeras de admisión también cumplen la labor de caja, tienen que empezar a manejar las declaraciones juradas de registro de operaciones únicas. ¿Y en qué momento se activan estas declaraciones? Cuando una operación sea depósito, retiro, desembolso, cancelación, amortización de préstamo, que sea igual o superior a los 5.000 dólares o su equivalente en moneda nacional, automáticamente se va a generar
esta declaración jurada, donde yo voy a tener que empezar a identificar al ejecutante. ¿Quién es el ejecutante? Es la persona que está en físico, ahí parado, pidiéndote o solicitándote que realices la operación. Y el ejecutante siempre va a ser una persona natural, no puede ser una persona jurídica, natural, porque exigimos, ¿no? La persona física, ahí en ventanilla. El ordenante, ahí sí puede ser una persona natural o una persona jurídica, quien no pide que se haga la operación, ¿no? Y claro, y obvio, mandando, ¿no? Al ejecutante. Y el beneficiario o destinatario va a ser la persona a favor de quien se va a realizar la operación. Por ejemplo, ¿no? De repente yo mando a Juanito a hacer un depósito en la cooperativa. Yo me llamo María, entonces Juanito va a ir a la cooperativa y va a decir, ¿no sabes qué? Quiero que le deposites a la cuenta de María Cárdenas 20.000 soles. Entonces el personal de ventanilla va a decir, no, el ejecutante va a ser Juanito, Juanito Cruz. El ordenante va a ser María, María Cárdenas. El beneficiario también va a ser María Cárdenas, ¿no? Entonces ahí yo ya estoy identificando al ejecutante, ordenante y beneficiario. En caso de que sea una persona jurídica, ¿no? De repente la empresa, pongamos la empresa Inco o Aini Andes, perdón. La empresa Aini Andes tiene su representante, ¿no es cierto? Pero ella está mandando a su secretaria. De repente está mandando a Noelia, Noelia Donaires. Entonces Noelia Donaires va a ventanilla y dice, ¿saben qué? Voy a realizar un depósito a la empresa Aini Andes. Entonces, el ejecutante va a ser Noelia Donaires. El ordenante, ahí sí puedo consignar que va a ser la empresa Aini Andes. Y el beneficiario, ¿a qué cuenta se va a depositar? A la cuenta de la empresa Aini Andes. Entonces, de esa manera, yo voy a poder hacer la identificación, ¿no? Tanto de mi ejecutante, ordenante y beneficiario. Estamos poniendo dos ejemplos para tanto para persona natural como para persona jurídica. Y estas son las DJs que nosotros contamos pues, en la cooperativa, ¿no? Como les indicaba en el punto 2, identificaré a mi ejecutante, el punto 3, ordenante y mi beneficiario, ¿no? Y ahora, en la partecita de abajo donde dice el destino u origen, el origen de fondos primero. A ver, si es en la empresa INI Andes, ¿cuál sería el origen? Recuperaciones de préstamo. Tendría que seleccionar la opción de otros, recuperación de préstamos. El destino, depósito en cuenta de ahorro. Puede ser un ahorro simple, un ahorro cuenta recaudadora o de repente un depósito en cuenta corriente. Si de repente en este caso lo realiza una persona natural, puede entonces en origen de fondos lo vendré pues no por la venta de un carro. Destino, depósito en cuenta de ahorros. En el tema de la descripción, compañeros, hay que tratar de ser lo más explícito posible, porque también esa información que ustedes ingresan dentro de nuestras declaraciones juradas nos ayudan, ¿no? A nosotros para poder identificar o poder conocer mucho más del socio, ¿no? A qué se dedica ese dinero de 100.000, 200.000, 300.000 que ha tenido en la cooperativa, de dónde, ¿no? De dónde surgió, cómo surgió. Esta información relevante, ¿no? Para nosotros. Entonces, de esta manera es lo que nosotros procedemos a llenar, ¿no? Nuestro registro de operaciones únicas. De la misma manera, acá hay un ejemplo también donde se muestra, ¿no? Quién es el ejecutante, el ordenante y el beneficiario. Muchas veces la misma persona puede llegar a cumplir el rol de ejecutante, puede llegar a cumplir el rol de de ordenante y de beneficiario. Y ustedes, compañeros, al momento de llenar la información de ocupación, tienen que llenarlo tal cual es, porque hay muchas veces que los compañeros llenan, ¿no? Indicando que no declara, que es ama de casa, ¿no? Tienen depósitos de 500.000 donde ponen ama de casa, donde ponen de repente no declara, ¿no? Eso también es una información
que es incongruente, pues que no tiene relación, ¿no? con las operaciones que está realizando en la cooperativa. Y tengan en mente que al momento que nosotros enviamos los reportes a la UIF, saltan, ¿no? Esas operaciones y nos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué llenaron una información incongruente? ¿No? De una vez mándame su expediente de tu socio, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿De dónde proviene su dinero? ¿Cuántos años tiene de antigüedad en la cooperativa? O sea, son de repente, por no realizar una debida recabación de información, generamos, ¿no? Este tipo de desconfianza de repente ante la UIF, ¿no? Por eso es de vital importancia llenar la información tal cual es. Ahora, esto es netamente la parte operativa, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a poder comunicar, ¿no? Cualquier tipo de operación inusual, ¿no? En este caso, el ejecutivo que haya identificado este tipo de operación tendrá que mandar un correo, ¿no? Al oficial de cumplimiento, @cooperativa en los Andes, y con la información necesaria de repente de este socio. En este caso, el oficial de cumplimiento recepciona la operación inusual o la señal de alerta, donde también va a proceder, ¿no? A requerir más información relacionada a ese socio, ¿no? Y en este caso, donde la oficina responsable donde se ha realizado la operación tiene que proveer información, tiene que facilitarnos la información. ¿No? Si ya de repente el oficial de cumplimiento determina que es una operación sospechosa, ¿por qué operación sospechosa? Porque el socio no ha logrado justificar todos los movimientos que ha realizado en la cooperativa, ¿no? Entre sus depósitos y retiros. Él ha dicho que solo es obrero, pero tiene transacciones de 100.000, 200.000, hasta de medio millón de soles. Y no logra sustentarlo, o sea, no tiene justificaciones, ¿no? Entonces, para nosotros eso ya lo podríamos declarar como una operación sospechosa, ¿no? Ya la superintendente, o en este caso la UIF, se encargará, ¿no? de proseguir, ¿no? con la investigación en relación al socio. Y comentarles que estas informaciones que ustedes comuniquen, ¿no? a la unidad del oficial de cumplimiento es de completa reserva. Ustedes no tienen por qué estar divulgando ese tipo de informaciones. ¿No? Uno, porque también estaríamos un poco, ¿no? Atentando contra lo que es el secreto bancario también, ¿no? Todo ese tipo de informaciones es de confidencialidad. Y en este caso, como nosotros estamos brindando una información muy sensible, de repente, ¿no? Si ustedes en algún momento lo divulgan, puede enterarse esa persona que hasta pueden atentar de repente, ¿no? Contra la integridad del ejecutivo, ¿no? Por ende, hay que tener bastante cuidado referente a ese tipo de informaciones. Ahora, los roles y responsabilidades, ¿no? Aquí ya básicamente hablamos de la responsabilidad que cumple el Consejo de Administración en la implementación del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Ellos son los responsables directos en hacer las aprobaciones de las normativas, ¿no? En este caso, aprobar nuestro manual, nuestro código de conducta, nuestros reglamentos, designar al oficial de cumplimiento, aprobar el plan anual del oficial de cumplimiento, aprobar el plan anual de capacitaciones, aprobar los informes semestrales y los informes anuales, ¿no? Que es responsabilidad directa del Consejo de Administración. La responsabilidad que asume la gerencia general es básicamente, o quien cumpla, ¿no? funciones equivalentes, es que tiene la responsabilidad de cumplir, ¿no? con las medidas asociadas al control de los riesgos basados en lavado de activos y financiamiento del terrorismo y ser parte activa de esta implementación de la, ¿no? Es la responsabilidad directa de la gerencia general. ¿Y cuál es la función de tanto de la auditoría interna como de la auditoría externa? Es exigir el cumplimiento de todas las actividades programadas por el oficial de cumplimiento. Y claro está, sus funciones y lo que especifica en la resolución de la 5060, ¿no? Esa es la función, ¿no? O la responsabilidad que va a cumplir la auditoría interna. Y en este caso de nosotros como ejecutivos, básicamente no colaboradores, es evitar que la cooperativa sea utilizada como instrumento para dar apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas, participar en todos los programas de capacitación que se programen, ¿no? Mediante el oficial de cumplimiento, en este caso lo estamos realizando mediante la escuela, ¿no? Del INCOP,
Reportar toda operación inusual que identifique en el cumplimiento de sus funciones. Compañeros, si ustedes de repente han identificado alguna operación inusual, tienen que comunicar, porque si ustedes no comunican, es como decir que estarían ocultando información, ¿no? Y si de repente en algún momento ese socio llega de repente a ser reportado, no por nosotros, de repente por otra entidad, y le empiezan un proceso de investigación, también la cooperativa, ¿no? Puede afectar o puede salir afectada, ¿no? Y exponiéndonos a un riesgo legal, a un riesgo reputacional, a un riesgo de contagio, ¿no? Y en este caso, identificar el perfil transaccional de los socios y reportar, ¿no? Operaciones inusuales. Por ejemplo, nosotros en la cooperativa y dentro de nuestro código de conducta hablamos de las faltas, ¿no? Faltas graves. Por ejemplo, para la cooperativa es una falta grave que el ejecutivo altere información al momento de llenar las declaraciones juradas. Altera información en los procesos de admisión del socio, operaciones y otorgamiento de préstamos. No comunicar de manera oportuna las operaciones inusuales al oficial de cumplimiento. No proveer información requerida por parte del oficial de cumplimiento respecto a alguna señal de alerta que se haya generado. No solo, ¿no? Que sea a nuestros ejecutivos, ¿no? Sino también a nuestros directivos, proveedores. Y en este caso, el de divulgar la información sobre la identidad del oficial de cumplimiento. No, nosotros como ejecutivos, o sea, podemos saber quién es el oficial de cumplimiento de manera interna, pero ya comentarlo afuera ya no es correcto, ¿no? Porque ahí ya no estamos manteniendo el tema de la confidencialidad. ¿No? Por ello, compañeros, es de vital importancia que se tenga ese punto de la confidencialidad, porque también para la superintendencia, si nosotros infringimos en el tema o sea, o brindamos información afuera acerca de los datos del oficial de cumplimiento alterno, también, ¿no? A nosotros como cooperativa nos sanciona. Ahora, referente a las infracciones y sanciones aplicables, también, ¿no? Si nosotros no cumplimos, estamos sujetos a una infracción leve, a una infracción grave y a una infracción muy grave, ¿no? Dentro de esto, contamos con el tema de las amonestaciones, suspensiones, hasta inhabilitación, ¿no? En este caso puedes ir al presidente del consejo de administración, al gerente, al mismo ejecutivo, ¿no? Responsable de la unidad, que los pueden suspender, ¿no? Puede ser de entre 10 días hasta 15 días o 30 días, ¿no? O de repente inhabilitarlo por 5 años, que es ya un proceso ya muy grave, ¿no? Y también estar sujetos a una multa, ¿no? Como les comentaba, para las cooperativas, si nosotros no cumplimos en informar, en ocultar información, en brindar información, podemos estar sujetos hasta percibir una multa de 150 UITs. Por ende, compañeros, hay que tener bastante cuidado referente a la información que también manejamos y a la información que identificamos, ¿no? Tiene que ser de comunicación directa. Bueno, compañeros, eso sería todo referente a la capacitación que es dirigido a los ejecutivos nuevos. Gracias por su atención.